Buen día, chicos. El día de hoy vamos a ver la tercera parte de cinemática, ¿sí? ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver otro tipo de movimiento compuesto. Recordando un poquito de qué trata el movimiento compuesto, es aquel movimiento que resulta de las composiciones de dos o más movimientos simples. Estos pueden ser el MRU, el MRV y el CLU, ¿sí? Etcétera. Para eso también tenemos que saber que es la ley de independencia de movimientos. En todo movimiento compuesto, cada uno de los movimientos que intervienen obedece a sus propias leyes y fórmulas independientemente de los otros movimientos. El movimiento compuesto que vamos a ver ahora es el movimiento parabólico. Ya habíamos visto el movimiento semiparabólico. Ahora vamos a ver el movimiento parabólico. ¿De qué trata? Como bien lo dice su nombre, va a formar una parábola, que es una gráfica de esta forma. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que ocurre este movimiento? Cierto cuerpo es lanzado con cierto ángulo de inclinación a cierta velocidad y logra recorrer esto. Ahí llega hasta una determinada altura o altura máxima y comienza a descender. ¿De acuerdo? Listo. Recordando que θ es colocado aquí, es el ángulo de lanzamiento con respecto al eje X positivo. V sub 0 es la velocidad inicial total. R max es la altura máxima. Hmax, perdón, es la altura máxima. R es el alcance horizontal. Y hay una consideración que si θ vale 45, la resultante es max, perdón, el alcance horizontal es el máximo. Cuando el ángulo de inclinación con que es lanzado un cuerpo es de 45, el alcance horizontal va a ser el máximo, ¿sí? Ahora, esta velocidad inicial con la que es lanzado el cuerpo puede descomponerse, como es una velocidad, es un vector, puede descomponerse en una velocidad en el eje X y una velocidad en el eje Y. La velocidad en el eje X estaría dada por velocidad inicial coseno del ángulo, θ, y la velocidad en el eje Y es velocidad inicial seno del ángulo, este ángulo es θ. Recordando que la velocidad en el eje X siempre se va a mantener y la velocidad en el eje Y va a variar dependiendo de la altura y de la velocidad. Consideraciones. La velocidad horizontal es constante en cualquier punto de la trayectoria, IMRU. Muy bien, como ya lo había dicho antes, la velocidad horizontal va a ser la misma siempre. Siempre se va a mantener esa velocidad horizontal. ¿Listo? Y la velocidad vertical disminuye cuando el cuerpo asciende, pero aumenta a medida que el cuerpo desciende por acción de la gravedad. Aquí se está aplicando la caída libre. A medida que el cuerpo asciende, como vas a ver, la velocidad horizontal disminuye hasta que, perdón, la velocidad vertical disminuye hasta que ya no observa velocidad vertical. Y luego comienza a aparecer de nuevo. ¿Por qué? Porque a medida que cae, aumenta nuevamente por acción de la gravedad. ¿Ok? El tiempo que emplea en subir es igual al tiempo que demora en bajar. Y al tiempo total se le conoce como tiempo de vuelo. Muy bien, un tiempo de subida es igual a un tiempo de bajada, pero la suma de estos dos tiempos es el tiempo que demora en realizar el alcance horizontal. Como el movimiento es simultáneo, por lo tanto los tiempos son iguales. Entonces, el movimiento se refiere al tiempo que demora en estar en el aire, es igual al tiempo que demora en dar el alcance horizontal. Fórmulas. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar? Tiempo de subida. Tiempo de subida es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo con que es lanzado sobre la gravedad. Tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces el tiempo de subida. Altura máxima. Altura máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo con que es lanzado sobre 2 veces la gravedad. El alcance horizontal también tiene una fórmula. Alcance horizontal es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo con que es lanzado sobre la gravedad. Y existe también una relación entre la altura máxima y el alcance horizontal. Esta relación es que la tangente del ángulo con que es lanzado va a ser igual a 4 veces la altura máxima sobre el alcance horizontal. Bien.
Ahora vamos a ver otro tipo de movimiento. Este movimiento es el movimiento circunferencial. ¿Y de qué trata el movimiento circunferencial? Como bien su nombre lo dice, es un movimiento que se realiza en base a una circunferencia. Existen en este tipo de movimiento dos movimientos, ¿sí? Un movimiento circunferencial uniforme, ¿sí? Dos categorías, por decirlo así. Es aquel movimiento en el cual el móvil recorre arcos iguales en tiempos iguales. En este caso, la velocidad angular permanece constante. Recuerda que es el arco, es un segmento de circunferencia, ¿ok? Una porción de circunferencia. Así como el valor de la velocidad tangencial. Entonces, en la circunferencia van a existir dos velocidades, una tangencial y una velocidad angular. Ejemplo del movimiento es el movimiento de las agujas del reloj, el movimiento de las paletas de un ventilador. Son ejemplos de movimiento circular circunferencial uniforme, ¿sí? Fórmulas que rigen el movimiento circunferencial uniforme. Esta V es velocidad tangencial. ¿Es igual a qué? Es igual simplemente a arco sobre tiempo. Y esto representa nuestra velocidad angular, que es igual a ángulo sobre tiempo. ¿Sí? Relaciones que existen entre la velocidad angular, el periodo y la frecuencia. Velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo. ¿De acuerdo? El periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Y la velocidad angular va a ser igual a 2 veces pi sobre por frecuencia. ¿Qué se refiere? A que la velocidad angular, ¿sí? En un determinado, va a dar una vuelta en un determinado tiempo, ¿sí? Igual, 2pi se refiere a dar una vuelta completa a la circunferencia. Ahora vamos a ver el movimiento circunferencial uniformemente variado. Es aquel movimiento en el cual la velocidad angular varía, como ya lo dice, pero permanece constante la aceleración angular, así como el valor de la aceleración tangencial. La relación entre la aceleración tangencial y la aceleración angular es el siguiente. ¿Existen dos aceleraciones? Sí. Una es angular y la otra es tangencial. Esta es la velocidad, la aceleración tangencial. Es igual a esta aceleración angular por r. Este r nos representa el radio. Relación entre el movimiento, ¿sí? Circunferencial uniforme y el movimiento circunferencial uniformemente variado, que debería ir lo siguiente, ¿no? Para el lineal y para el angular. ¿Okay? Esta es la relación que existe entre los movimientos MRV y el MCV. ¿Okay? Movimientos para el angular y para el lineal. En el angular es una A, su aceleración. Es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Y en el angular es un alfa, que es igual a velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre el tiempo. En el lineal, vamos a leer todo lo de lineal, es arco es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Arco es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos dos veces la aceleración por el arco. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. Y en el modo angular, como ya lo hemos visto, ángulo es igual a velocidad final más velocidad angular sobre 2 por el tiempo. Ángulo es igual a velocidad angular por el tiempo más menos un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Velocidad final, velocidad angular final al cuadrado es igual a velocidad angular inicial al cuadrado más menos dos veces la aceleración angular por el ángulo.
velocidad final angular es igual a velocidad inicial angular más menos velocidad angular por el tiempo. Usaremos lo siguiente. Más si el movimiento es acelerado y menos si el movimiento es desacelerado. Clasificación. ¿Cuál es esta clasificación? Bueno, ya sabemos. Transmisión de movimientos. Esto ocurre en el movimiento circunferencial. Eso es lo que ocurre en el movimiento circunferencial. La transmisión de movimientos. Se transmite de diferentes cuerpos, de circunferencia a circunferencia. ¿A qué se refiere? Si dos o más partículas giran en base a un mismo centro, sus velocidades angulares van a ser iguales. ¿Ok? Por ejemplo, estas dos están girando desde un mismo centro. Velocidad angular en A es igual a velocidad angular en B. ¿Sí? Si giran en un mismo centro. Solo las velocidades angulares son iguales cuando giran en el mismo centro. Y cuando dos ruedas están en contacto o conectadas por una correa, aquí vemos dos ruedas en contacto, un punto de tangencia, o conectadas por una correa, entonces los valores de sus velocidades tangenciales son iguales. Velocidad tangencial en A es igual a velocidad tangencial en B. Aquí las velocidades angulares son iguales, pero las tangenciales no. Y aquí las velocidades tangenciales son iguales, pero las angulares no. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Entonces ya hemos visto estos tipos de movimiento. No olvidar, no olvidar que existen dos movimientos. Existen dos movimientos, ¿no? El movimiento circunferencial uniforme y el movimiento circunferencial uniformemente variado. Este tiene relación con el movimiento, el MRV. Aquí existen dos velocidades y velocidad tangencial y velocidad angular en ambos. Y también existen dos aceleraciones, aceleración tangencial y aceleración angular. Bien. Nuevamente recordando la aceleración angular, la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Y no olvidar esta relación, solamente velocidad angulares son iguales cuando están en un mismo centro, tienen un mismo centro, y velocidades tangenciales son iguales solamente cuando tienen un punto de contacto o están conectados por una correa o una liga por alguna vía entre ellos. Muy bien, tampoco olvidar que el movimiento parabólico realiza una parábola y este depende, ¿sí?, del ángulo de inclinación y de la velocidad inicial con la que es enviado o con la que es lanzado. Bien, y eso ha sido todo por el día de hoy. Esperando sea estudien, chicos, y vean las nuevas separadas que se les va a enviar.